Una vez más. Buenas noches. ¿Estamos listos? ¿Necesitan ustedes el WhatsApp? Por eso Vamos con presten atención, por favor, con respecto al tema de ellas. Bueno, buenas noches a todos. Buenas El noches. equipo está conformado por Adriana Marcela Cruz, Paula, Andrea Dueñas, Jennifer Rincón y pues les habla Cristina Pérez. Nuestro tema es análisis de los factores de riesgo. Análisis de los factores de riesgo por el uso de redes sociales en los adolescentes de 9 a 17 años. Bueno, nuestro tema es el uso excesivo de las redes sociales en adolescentes. Es un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que puede tener impactos significativos en su comportamiento social y psicológico. Diversas investigaciones han señalado que el uso desmedido de las redes sociales por parte de los adolescentes de 9 a 17 años presentan un riesgo latente en la nueva era,
afectando su seguridad, apoyo y protección. Bueno, nuestra pregunta del programa es, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados al uso de las redes sociales en los adolescentes de 9 a 17 años y cómo estos influyen en su desarrollo psicosocial? Nuestro objetivo general es identificar y analizar los factores de riesgos asociados al uso de redes sociales en adolescentes de 9 a 17 años para proponer estrategias preventivas y educativas que fomenten un uso seguro y responsable de estas plataformas. Y los objetivos específicos es identificar los principales riesgos emocionales, sociales y psicológicos que enfrentan los adolescentes en el uso de las redes sociales. Evaluar el impacto del entorno familiar y escolar en la vulnerabilidad de los adolescentes ante los peligros de las redes sociales. Y diseñar e implementar programas educativos que orienten a los adolescentes, padres y docentes sobre el manejo responsable de las redes sociales. Bueno, en la justificación, crucialmente, estos adolescentes de 9 a 17 años, pues están como por usar las plataformas, pese a que son oportunidades para ellos, y están pues presentando como un alto riesgo para ellos, porque pues estas plataformas, o en la etapa que ellos están viviendo, experimentando esto, pues es muy crucial porque ellos están, pues, en ese momento se están desarrollando, pues, como psicológicamente, emocionalmente y socialmente. Entonces, pese a estas oportunidades que también les sirven a ellos, se puede ver que también corren riesgos y que esos riesgos, al no ser identificados, pueden, pues, gestionar consecuencias negativas para ellos. Ellos presentan, pues, también como esas, lo que les decía, las oportunidades, pues, como que son la comunicación y conexión, el aprendizaje y el acceso a información, y pues en los riesgos se ve mucho pues como la salud mental, la privacidad y seguridad, la adicción y aislamiento, que esto puede generar como una baja autoestima para ellos, ya que ellos en las redes pueden estarse como guiando por lo que, por decirlo así, en Instagram y en Facebook, lo que ven por influencers que pueden llevarlos a hacer o a cometer errores que ellos en la etapa que ellos están en desarrollo pues no es como adecuada. Entonces estos factores pues deben ser identificados oportunamente pues para evitar pues consecuencias negativas a futuro. Bueno, nosotros realizamos un cronograma de actividades que se va a justificar desde el día marzo que empezamos todos los días del proyecto, abril, mayo, junio y julio. Está ubicado con los días de la semana de lunes a viernes y los meses, ¿listo? Entonces se busca el día lunes del mes de marzo el diagnóstico y la sensibilización, donde se va a realizar unas encuestas del uso y de la constancia de las redes sociales y los riesgos que tiene cada estudiante. El día martes del mes de marzo vamos a hacer la identificación de riesgos. Entonces acá podemos hacer un taller con el impacto y la información hacia los adolescentes de todo este proceso que se les está comunicando el riesgo de las redes sociales. El día miércoles se va a realizar una actividad que es la privatización y la protección de datos. Entonces se les va a informar de cómo se tienen que utilizar las redes sociales y cuáles son los mecanismos pues, para que no sean vulnerables en este proceso. La suplantación y la identificación se va a realizar el día jueves del mes de marzo, haciendo una simulación de casos con suplantación de identidades, ¿no? Entonces se les va a mostrar un caso de la vida real y cómo pues, estas personas del exterior o de la misma ciudad utilizan las redes sociales para esto. Y el día viernes del mes de marzo se va a identificar el contenido inapropiado y la desinformación. Entonces se va a realizar una base con talleres y se les va a preguntar o se va a hacer un cuestionamiento en el cual identifiquemos cuál es el contenido inapropiado y la desinformación de las redes sociales. Asimismo tenemos en el mes de abril, mayo, junio y julio, cambiando claramente las actividades del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, donde se empieza a realizar este proyecto de actividades en los colegios o en las entidades como que se permita para poder hacer el acogimiento de todos los estudiantes que estamos buscando de 9 a 17 años. Siguiente.
Entonces, la metodología que nosotros vamos a utilizar se llevará a cabo una investigación que se realizará bajo un método científico con una elaboración de unas encuestas que sean dicotómicas, en donde se responde sí o no. El diseño será la investigación cualitativa, ese es el diseño a escoger para elaborar la investigación como tal, y la muestra se realizará en estudiantes de 9 a 17 años del Colegio Rafael Uribe, de la localidad Rafael Uribe, donde se analizarán las horas utilizadas en redes sociales. Las investigaciones, nosotros escogimos estos 3 artículos que fueron de unas revistas. La primera es de la revista Médica Clínica de los Condes, donde se realizan los aspectos positivos como negativos del uso excesivo de las redes sociales y la influencia de la construcción de la identidad en cada estudiante y la importancia de controlarlo pues, en el momento adecuado. Identificamos también, o en la investigación que realizamos, contra la Universidad Nacional Abierta, que realizó también un estudio del impacto negativo del uso excesivo de las redes sociales en la salud mental de los estudiantes aproximadamente de 9 a 17 años. Y ellos identificaron que hubo un aumento en casos de ansiedad y depresión. En la revisión bibliográfica de la Universidad de Azua, se exploran los factores de riesgo protectores de las redes sociales en los adolescentes. ¿Qué es el sexting? Es todo lo que significa que las niñas o los niños se publican, o digamos hay otras personas de otras partes hablándoles para que les vendan contenido. El grooming es toda la exposición a, digamos, hay una niña de 12 años que está en estado de gestación y por medio de redes sociales publican sus fotos y todo eso para generar un bullying. Entonces, esos retos virales se ven muy constituidos en las escuelas de educación donde se identificaron en la Universidad de Oslo. Bueno, nuestro problema central son los factores de riesgo asociados al uso de redes sociales en adolescentes de 9 a 17 años. Estamos identificados con las consecuencias que son el problema de salud mental, el ciberacoso, el aislamiento social y riesgos de seguridad. Bueno, ¿qué significa eso? O sea, la pregunta problema es el tallito, el muro pues del árbol, el tronco es propio. Y los problemas que vamos a tratar de identificar, entonces será el problema de salud mental en todos los jóvenes. El ciberacoso, como lo decíamos ahorita, pues es todo lo que nos genera ese acoso por medio de redes sociales. El aislamiento social, cómo genera el uso de redes sociales mal usadas en esta juventud, de que se aíslen de la sociedad y no quieran compartir ni quieran comunicarse con su familia y con el entorno social que los rodea. Y el riesgo de seguridad es como vulnerabilidad a todo de altos contacto con desconocidos. y pues que todo se puede generar una baja autoestima y pues esto fue como incluso para los niños. El uso excesivo de redes sociales, esto pues es la falta de límites establecidos por los adolescentes y sus ciudadanos. La exposición a contenido inapropiado, pues que ellos están expuestos a contenidos que no son para menores de edad. La presión social y necesidades de aceptación, pues la influencia por redes o por otras personas, que entra también en lo del ciberacoso, que puedan estar como validando esas redes, que ellos puedan ver. La falta de educación digital, pues la escasa formación en el uso de seguro y consciente de las redes sociales. Y el árbol de objetivos. Es proteger, los efectos es disminuir el ciberacoso y la exposición a riesgos, es crear entornos digitales más seguros, mejorar la salud mental de los adolescentes, reducir acosos de sociedad, depresión y baja autoestima, fortalecer las relaciones sociales cara a cara, fomentando interacciones personales positivas. El problema principal pues, es reducir los factores de riesgo de estos adolescentes de 9 a 17 años y pues proteger la privacidad y seguridad digital pues, que ellos están manejando. Las causas es promover el uso responsable de redes sociales, diseñando talleres educativos para adolescentes y padres de familia, asegurar un contenido digital más seguro, implementando
filtros de seguridad y algoritmos responsables en plataformas. Fortalecer la educación digital, incluir programas escolares sobre alfabetización digital y fomentar habilidades sociales fuera del internet, promoviendo actividades extracurriculares y tiempo de familia, como deportes o implementando pues, el uso más en las tareas por medio de libros y no pues digital, no todo digital. Me preocupa, muchas gracias, me preocupa que se estén yendo ustedes por la línea investigativa. Acuérdense de que es un proyecto, si ustedes ya están estableciendo una metodología, una pregunta-problema, están yéndose por una investigación. Y cuando hablamos de esa problemática, yo pensaría que ahí estaríamos vinculándolo con la detección de una necesidad que para ustedes es importante corregir. Pues no es un problema, pero no a nivel de investigación. Estamos detectando la necesidad de apoyo. De hecho, el título de ustedes es, ¿me lo recuerdan? Analizar riesgos. Pero colóquenlo nuevamente en la primera diapositiva, por favor. Porque ustedes hablan de un análisis de los factores de riesgo por el uso de redes sociales. Factores de riesgo a nivel emocional, factores de riesgo a nivel social, educativo. Entonces, digamos que está interesante el tema, pero céntrenlo, por favor, a manera de proyecto social. ¿Sí? De hecho, tendrían que abrir esa población, porque si ustedes están cogiendo únicamente ese colegio, pues están dejando de lado toda la comunidad. ¿Sí? Sí hay que hacer una evaluación con respecto a las diferentes formas de recolección de datos, que de hecho ahorita lo vamos a mirar. Pero en las estrategias, tú colócalas por favor en el tema de las estrategias. Ahí. Perdón, las actividades. El propósito de ustedes es ¿cuál? Es identificar los riesgos que están causando de que los adolescentes Únicamente identificarlo y cuál va a ser la intervención de ustedes. realizar las encuestas. O sea, primero se tienen que realizar las encuestas en los estudiantes para identificar qué riesgos hay en cada estudiante. Entonces, como nosotros cuando hicimos la investigación de la Universidad UNA, decía que ellos identificaron la depresión y la ansiedad. Entonces acá se está buscando qué factores de riesgo tienen esos estudiantes de ese colegio. Bueno, y ustedes lo identificaron Y se va pues, a proponer eso. Entonces las encuestas sobre el uso de las redes sociales, explicarles qué son las redes sociales, qué riesgos hay como tal por el mal paso de la información. Entonces, cuando hablamos de la identificación, porque entonces estarían ustedes análisis de los factores de riesgo. Entonces sería análisis e intervención de los factores de riesgo por el uso de redes sociales en adolescentes y su impacto emocional sería o psicosocial. Bueno, porque ustedes simplemente, pues según lo que plantean, harían ustedes el análisis de estos factores de riesgo. Ya sabemos que son estos, pero ¿cuál es el aporte que el proyecto social de ustedes va a hacerle a la comunidad? Tenemos la información, eso es valioso, pero El aporte que vamos a hacer es por lo menos incrementar en la institución como los planes de manejo de que los el desarrollo de actividades. exacto, que los jóvenes
tengan un espacio para el uso adecuado en las redes sociales, más no que mantengan todo el día, no sé, aproximadamente gastan más de 1 hora en redes sociales identificando pues todo lo que decía la compañera de estas personas, los influencers, haciendo muchos TikTok y todo eso. Lo que se busca es reducir ese consumo de redes sociales y que lo inviertan su tiempo en otras actividades como el deporte, la lectura, o sea, hacer ese cambio. Porque camina el chip. Entonces, en ese tipo de actividades, de cronograma de actividades, estamos hablando de diagnóstico y sensibilización, uso de redes sociales, encuestas, percepción del riesgo de cada adolescente. Esto se hace en esos meses. Identificación de riesgos, taller sobre ciberacoso e impacto en la adolescente. Van a tomarse tanto tiempo, más sobre el año junio. En general debería estar muy bien que ya con los años de vacaciones los empresarios a ver si pues ya con el planteamiento de este cronograma de actividades su forma de ver y de entender lo que es el uso de las redes sociales ha cambiado adecuadamente, sí. Es como un antes y un después, un pre y un post. De identidad. Claro, que deben de conocer ellos con respecto a la privacidad. Con respecto Y que plataformas que no se deben usar, que no son apropiadas para eso. Ok, listo. Gracias. Gracias. Tengan en cuenta que no es investigación, por favor. Voy a cerrarle, pero sí les voy a cerrar el WhatsApp, ¿no? Listo, profe. ¿Qué es lo que vamos a avanzar con respecto a los proyectos? Usted ya tiene claro cuál es su trabajo, cuál es su intervención, hacia dónde están apuntando. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es cómo ustedes van a estructurar su proyecto, es decir, como lo estaban mostrando ellos ahorita en el cronograma de actividades, pero eso va mucho más allá, porque hay una gran cantidad de factores que uno tiene que analizar para poder llevar a cabo el proyecto social. Entonces, lo que vamos a manejar, lo que vamos a trabajar hoy, es la explicación con respecto a lo que ustedes van a entregar en el segundo informe. ¿Sí? Es decir, en la segunda presentación. Ustedes ya presentaron su primer informe, que es el que terminamos hoy, y el jueves, la segunda presentación, ya ustedes saben que una vez se pasa el primer parcial, las segundas evaluaciones se suelen de una forma inmediata. Entonces, cuando hablamos nosotros de las estrategias exitosas, bueno, primero que todo, muchachos, buenas noches. Que no nos vayamos a cuando hablamos nosotros de estrategias exitosas para que el proyecto social cumpla con el propósito, con los objetivos o con el objetivo general y los diferentes específicos, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. ¿Sí? Cada uno de estos títulos en negrita, ustedes ya lo tienen.
Por eso estamos hablando de identificar las necesidades de la comunidad. Usted ya lo tiene, ¿cierto? Ya es claro para ustedes qué es lo que van a trabajar. Entonces, ese es el diagnóstico participativo con la comunidad. Por eso, si ustedes lo sesgan únicamente para un curso o un colegio, no es comunidad. La comunidad es la localidad educativa, por decir algo. Y esa abarca absolutamente todo. O Kennedy, o Fondios. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar con respecto a lo que es proyecto social y lo que es una investigación. ¿Sí? Aunque en ambos vamos a intervenir, acá nosotros no vamos a responder a una pregunta problema, vamos a responder a una necesidad sentida de la comunidad. ¿Ok? ¿Sí me hago entender, muchachos? Más o menos. Lo que pasa es que, según que nosotros le mostramos a su merced una justificación de por qué, por qué es necesario el proyecto social. Sí, ok. ¿Cierto? Ajá. Entonces, basémonos en eso. Su merced nos está diciendo, diseño colaborativo. Colaborativo, sí. Sí, que lo tenemos que cerrar a una población, a abrirlo a una población, más no a algo específico como tal. Digamos que nuestro proyecto nos toca ya no centrarlo en los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Sino abrirlo a mayor margen que sean todos. No, porque digamos el proyecto de ustedes puede ser la localidad educativa para ese tipo de población, niños, Que adolescentes. no solamente, digamos, son los niños, sino como toda la comunidad. Que nosotros en verdad lo teníamos como adolescentes. Sí, sí, está bien. O sea, lo que no quiero es de que sea únicamente un grupo pequeño, sino que ustedes van a determinar que van a invitar a los adolescentes de la, yo no sé por qué estoy colocando siempre la localidad educativa, pero la idea es de que se haga la evaluación o el diagnóstico de la necesidad a esa población. Y ahí caben todos los niños que son, o los adolescentes que ustedes están planteando. ¿Sí? Digamos que ese es el diseño colaborativo, incluir a la comunidad en la creación de soluciones. Cuando hablamos de la, perdóname, cuando hablamos de la inclusión colaborativa es cómo nosotros, digamos que ustedes son líderes comunales. Ahí ya los estoy incluyendo, porque con su apoyo vamos a tratar de ayudar, en este caso, a los adolescentes, ¿sí? Porque ustedes hacen parte de esa comunidad y conocen esa comunidad y conocen las falencias, conocen las fortalezas, entonces ahí los estamos involucrando. ¿Cómo vamos a involucrar a esta comunidad para que ellos sientan de que el proyecto social va por buen camino? ¿Ven? Porque lo hacemos partícipes de ese proyecto social, de esa solución que le queremos dar a la comunidad. ¿Me ibas a decir algo? Sí, lo que es el planteamiento del problema, la justificación es lo mismo que la necesidad. Sí, sí, sí. Ustedes Usted está diciendo que identificar la necesidad de esa población, pero si nosotros no hemos ido a campo, digamos, para identificar cuáles necesidades son las puntuales. Nosotros bajo estadísticas. no, claro, ustedes ya me dijeron una necesidad, digamos, ¿me recuerdan el título de su trabajo? ¿Comentas? Mírenlo. Concientizar de los adolescentes para la prevención de la violencia familiar. Bueno, ¿por qué ustedes consideran de que esa no es una necesidad ya identificada por ustedes? Y a partir de ustedes, de esa necesidad, ustedes hacen esa justificación. ¿Sí, muchacho? Sí, sino que como lo que Juan dice es que de pronto no fuimos al lugar y vimos que de pronto estaba pasando eso, sino como estadística. Sí, claro. Pero igual De pues, hecho, sigue siendo una de hecho, necesidad. todos no hemos El ido, trabajo de estudio siempre va a ser una todos nosotros no hemos ido a la comunidad en sí, porque esto tiende a ser un estudio ficticio, un proyecto, ni siquiera es piloto, es un proyecto en donde vamos a crear, vamos a identificar una necesidad sentida que hay en una sociedad, que hay en una comunidad, y a partir de eso que ustedes investigaron,
en donde se han hecho ciertos trabajos sociales, ciertos proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de esa población. ¿Ve? Entonces, ahí estamos viendo la necesidad, obviamente ficticia, pero a partir de ahí vamos a intervenir. ¿Sí? Y ahí es cuando yo digo de que vamos a diseñar una estrategia que involucre a la comunidad, porque necesitamos de que trabajen mancomunadamente con nosotros para encontrar soluciones. ¿Verdad? Con cuidado. Bueno. ¿Qué pretendemos con este proyecto? ¿O qué pretenden ustedes? Desarrollar las capacidades locales, es decir, cómo vamos a invertir, a intervenir. ¿Sí? Lo que ustedes decían era Concientizar. concientizar. ¿Ustedes qué es lo que van a trabajar? ¿Cómo van a intervenir ustedes? Es lo que me estoy refiriendo. Desarrollo de capacidades locales, invertir en el desarrollo de la comunidad. Ustedes van a trabajar en adolescentes para el manejo de las redes sociales. Tenemos que capacitar a los que nos van a ayudar y a la misma comunidad para que nos multipliquen esa información. Su merced que van a trabajar, me recuerda el trabajo El impacto emocional. Es decir, vamos a mirar en esas capacidades locales cómo nosotros vamos a coger a las mamitas trabajadoras sexuales, cómo vamos a fortalecer no su trabajo, sino cómo vamos a fortalecer sus capacidades intelectuales, vamos en su conocimiento, cómo las vamos a fortalecer para que cambien un estigma particular que ellas pueden tener. Si yo para Matera nací, del corredor no paso, o sea, no tengo yo ningún tipo de recuperación. No, hay que involucrarlos para el desarrollo de las capacidades locales. Ustedes, mamitas, trabajadoras sexuales, ustedes tienen mucho potencial y pueden trabajar fuertemente en ciertas áreas. ¿Ven? Para que tengan otras opciones diferentes a ese trabajo. Bueno, eso es como parte de esos desarrollo de capacidades locales. ¿Cuál es el de su merced? El de la discriminación. Bueno, de Eugenia es. Morir dinámico. ¿Sí? ¿Ven? Cada uno de ustedes tiene un proyecto que me parece interesantísimo y la idea es que lo podamos aterrizar. La idea es que podamos trabajar exactamente eso. Ahora, cada uno de ustedes necesita determinar cuáles son las alianzas estratégicas. ¿Quiénes van a colaborar ustedes en ese proyecto social? ¿Quiénes van a colaborar ustedes? ¿Qué empresas, qué entidades, qué ONG, quién le va a colaborar a ustedes? Como estrategias o alianzas estratégicas, cooperar con otras organizaciones para abordar los desafíos del proyecto. Mire, puede ser el SENA, el IDRD, la Secretaría de Salud, Proyección Social, el Ministerio de Educación. Es decir, nosotros necesitamos alianzas estratégicas para que nuestro proyecto se robustezca de una manera importante. O sea, necesitamos que nos apoyen, necesitamos que nos den apoyo a nivel económico a las niñas, a nivel material, a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, porque estas personas de las alianzas estratégicas seguramente tienen el personal humano, el capital humano para que nos apoye. ¿Ven? Entonces,
todo eso lo tenemos que estar pensando en ese proyecto social. O sea, porque no podemos quedarnos únicamente con nuestros 4 compañeros profesionales para trabajar ese proyecto. No, es mucha gente que está vinculada a ese proyecto social. Bien, estamos hablando de sociólogos, de psicólogos, de médicos, de nutricionistas, de pedagogos, de docentes, de arquitectos, de abogados, ¿sí? De todos. Y tenemos que mirar esas alianzas estratégicas, cómo buscamos esa cooperación entre todos para que nos apoyen el proyecto. Comunicación efectiva es de que yo esté constantemente reuniéndome con ustedes como parte de la comunidad o como parte del proyecto para que sepamos hacia dónde vamos, cuál es esa comunicación clara que debe existir entre los objetivos, las estrategias, por dónde nos vamos a desplazar, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Recuerden ustedes que yo en algún momento en la clase les dije, necesitamos saber cuál van a ser en ese cronograma de actividades, cómo los vamos a desglosar, cómo vamos a estar estableciendo un trabajo muy claro, porque nosotros después tenemos que hacer una recolección de datos, tenemos que hacer un informe después de todo lo que se ha trabajado, ya se los voy a explicar. Bueno, como ustedes quieren aportarle a la comunidad, quieren aportarle, digamos, soluciones para mejorar la calidad de vida, estamos mirando la medición del impacto, evaluar los resultados del proyecto para tomar decisiones mucho más adecuadas, ¿no? Para tomar decisiones que realmente nos permitan a nosotros determinar que vamos por buen camino en esa medición del impacto. Es decir, estamos generando buenos resultados más o menos, o realmente nos perdimos en el camino y no sabemos para dónde vamos. Entonces tenemos que estar evaluando, por eso se habla de la medición del impacto del proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es el valor agregado que tiene cada uno de ustedes en su proyecto? ¿Qué es lo nuevo que ustedes están queriendo generar en la comunidad? ¿De qué manera ustedes están generando algo nuevo? Están innovando algo nuevo. Porque ustedes partieron de un estudio, de unas estadísticas, de unas investigaciones, pero esas investigaciones hicieron esto así, hicieron esto luego y después hicieron eso. ¿Cuál es el valor agregado de ustedes? Nuestro valor agregado se podría decir que nos salimos del contexto de que todo tenía que ser en el colegio y únicamente íbamos a llegar en los colegios, sino entonces empezarlo como hábito. ¿Sí? No que sean solo los colegios, sino que sean parques o que sean sitios adecuados para que la gente pueda llegar. Recordemos que nuestro proyecto social va enfocado pues, en los habitantes de jóvenes, ¿sí? En los cuales nosotros no vamos a obligar a la gente a ir, simplemente si la gente tiene información, se le da la información y le vamos a decir, hay un taller programado para tal día, a tales horas, y puede asistir, tome su folleto o tome su volante o tome su tarjeta, ¿sí? Y ellos toman la decisión, sí o no ir, pero digamos que nos salimos de los contextos educativos. Digamos que la innovación de ustedes es realmente captar la atención de las personas para que asistan, ¿sí? O sea, tiene que ser supremamente llamativo e interesante para que la gente decida asistir, ¿sí? Porque si solamente estamos entregando el volante, de pronto lo van a desechar. Sí, por ejemplo, pues igual nuestro equipo también va a estar conformado por trabajadores sociales. Ajá. Psicólogos. ¿Cuántos nosotros? Es que podrían inclusive incluir ustedes actores teatrales, no sé, o sea. Eso se va a hacer a medida que pasen las actividades, digamos. Pero, perdóname, discúlpame, pero eso
tienen que estar establecidos en el cronograma de actividades para seguirlo. Por eso lo vamos a ir evaluando, ¿sí? Para seguirlo y llevarlo a cabo cuando sea, ¿sí? Y con base en eso, ya ustedes van a entregar después un análisis estadístico de lo que han logrado hacer. Una encuesta por Google. Sí, 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 exactamente. Puede hacerse una, eso lo mencionamos ahí más adelante. Y las altas es para poder controlar cuánta cantidad de gente está recibiendo. Correcto, y ya lo vamos a mirar. Miren, ustedes tienen, como ustedes son los líderes de su proyecto social, ustedes tienen que elegir muy bien al personal que va a estar vinculado a ese proyecto. O sea, elegir muy bien. Entonces necesitamos diseñar una serie de perfiles profesionales que cumplan con ciertos requisitos, que tengan cierta formación académica, que tengan cierta experiencia en el área, en X áreas, a nivel legal, a nivel psicológico, a nivel médico, a nivel pedagogo. O sea, ¿cuál es ese perfil? Por eso tenemos que seleccionar a las personas adecuadas para el proyecto. No podemos dejar de lado algo que realmente lo necesitamos. No podemos copiar en ese sentido. Señor. Nosotros tenemos que sacar presupuesto. Sí, claro. Sí. De hecho, para allá iba ya ahorita para ese tema del presupuesto. Ustedes tienen que decir, bueno, vamos a manejar refrigerios, almuerzos, transporte, material, videobin, talleristas, los mismos profesionales que están trabajando con ustedes, para ustedes mismos, o sea, todo ese análisis económico financiero es lo que ustedes tienen que tener claro, porque ustedes ese análisis financiero se lo están mostrando a la empresa que los patrocina o a las empresas que los están apoyando con el aporte económico. Entonces necesitamos inicialmente que nos den 150 millones de pesos que están distribuidos así, así, así. Entonces, en ese sentido, estamos diciéndole que vamos a tener un resultado significativo siempre y cuando nos den ese apoyo. ¿Y cómo le van a dar ese apoyo? Nosotros convenciéndolos con respecto a la factibilidad del proyecto, es decir, que el proyecto realmente impacte. Ustedes tienen que vender esa idea en ese proyecto de que va a ser algo supremamente significativo para que la gente, las empresas que los patrocinen, las ONG o las multinacionales, les aporten, ¿sí?, económicamente. Bueno, bien. Ahora miremos esto, por favor. Tenemos claro con respecto al cumplimiento de los objetivos. O sea, ustedes ya tienen claro esa visión general del cumplimiento de los objetivos, desarrollo de un plan de acción. Eso ustedes ya lo vienen trabajando con respecto a eso. Identificar y asegurar los recursos necesarios, humanos, financieros, materiales, que faciliten la ejecución de las actividades vinculadas a los objetivos generales. Eso es lo que tienen que tener ustedes bien identificado. Involucramiento de todas las partes interesadas, es decir, las partes interesadas deben estar comprometidas, alineadas en la visión del proyecto. O sea, en las capacitaciones o reuniones que ustedes hacen, tienen que identificar que todos estemos hablando el mismo lenguaje, que todos estemos hablando de que vamos a tratar de generar aclarar esas dudas en esas reuniones para que tengamos la posibilidad de alcanzar los objetivos generales, ¿no? Entonces hay que involucrarlos para lo que dice aquí, las partes interesadas deben estar comprometidas y alineadas con la visión del proyecto. Esto va a repercutir positivamente en el cumplimiento de los objetivos. ¿Por qué? Porque estamos generando buenas decisiones y los cambios necesarios cuando se requieran esos cambios necesarios. Definición de indicadores de éxito.
y tiene que ver con lo que se estaba planteando de los avances que se han dado, indicadores claros y medibles. Y nosotros tenemos que entonces de pronto contratar un estadista para poder generar un análisis, una interpretación de todo eso que quiere decir los indicadores claros y medibles para cada objetivo específico. ¿Sí? Esto permitirá un seguimiento más preciso del progreso y facilitará los ajustes si es necesario. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Nosotros generamos unos objetivos específicos. Vamos a intervenir. Vamos a llevar a cabo la tarea. ¿Sí? Vamos a mirar qué tan significativamente bueno ha sido este proyecto, qué tan efectivo ha sido el proyecto. Entonces, cuando nos damos cuenta de que realmente no ha sido de impacto, tenemos que generar ajustes en el camino para obtener mejores resultados. Tenemos que ir avanzando y vamos generando la interpretación de lo que está fallando en tal área o en tal recolección de datos o que no se está cumpliendo la capacitación. Hay ciertas fallas que hacen de que los objetivos no se estén cumpliendo. Entonces necesitamos hacer una reunión para hacer los ajustes necesarios para poder entonces encaminarnos nuevamente en el proyecto. Bien. Bueno, miremos esta otra parte. Especificación de indicadores. Todo el mundo, cada uno de ustedes está hablando de indicadores con respecto a lo que pretenden ayudar a la comunidad. Estamos hablando de las trabajadoras sexuales, estamos hablando de la eutanasia, estamos hablando, ¿me recuerdan ustedes? Trastornos de conducta alimenticia, el de ustedes es el de las redes sociales, trabajadoras sexuales, y Francisco es la discriminación. Bueno, entonces, estamos mirando que cada indicador en su proyecto debe ser claro, medible y relevante con el objetivo del proyecto. ¿Sí? En esos indicadores estamos diciendo que vamos a evaluar qué tanto hemos logrado impactar en la discriminación de las personas que son de la comunidad LGTBI. ¿Más? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos impactando? ¿Qué indicadores? ¿Sí? Los indicadores están relacionados con la mejoría que ellos están obteniendo. Sus derechos, por ejemplo, para ustedes, los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces vemos de que los indicadores es de que las personas están asumiendo más confianza y seguridad en sí mismas. Están asumiendo más credibilidad, están abriéndose un poco más al público. Digamos, para las personas que estamos hablando de la eutanasia, serían los indicadores, el tipo de aceptación de los familiares de las personas que quieren morir dignamente. O sea, ¿cuáles son esos indicadores a nivel de resultados significativamente buenos para el proyecto? ¿Sí? Por eso se habla de que tienen que ser indicadores cuantitativos, en números, en porcentajes. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de cualitativos, de pronto se nos pierde un poco el análisis o la posibilidad de analizar cuando la pregunta es más abierta. En cambio, si nosotros tenemos tipos de indicadores en cuanto a números, ¿cuántas personas asistieron a la capacitación? ¿Cuántas personas asistieron a una reunión social? ¿No? O sea, por eso, dependiendo de las actividades que ustedes tengan, esas actividades están muy asociadas con los indicadores. Bueno, luego nosotros vamos a hablar de un plan de desarrollo y recopilación de datos. Acá lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a mirar qué datos se necesitan, como lo dice allí, planificar qué datos se necesitan, cómo se recogerán y quién será el responsable de esa recopilación.
Aquí lo que estamos diciendo es que dentro de las funciones establecidas para cada uno del equipo, una persona se tiene que encargar, o un grupo de personas se tiene que encargar de la recolección de datos, porque son los que van a hacer la parte estadística, la parte de gráficas, de histogramas, de pasteles, ¿no? O sea, todo lo que se ha hecho en el transcurso del proyecto, ¿sí? ¿Quién va a ser ese responsable? ¿Qué grupo de personas va a ser el responsable? Las fuentes de datos, y cada uno de ustedes lo ha mencionado, los datos que pueden incluir encuestas, grupos focales, registros administrativos, observaciones o entrevistas. Vamos a mirar esto para poder entender esta parte. Miren, ¿qué es lo que normalmente uno hace para poder recoger datos o información? Uno utiliza los famosos Google Forms para poder que ese Google Forms ya me esté arrojando unas gráficas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que diseñar cuestionarios claros, concisos, que midan los indicadores específicos. Entonces ahí se plantean como herramientas digitales, como el Google Form o el SurveyMonkey, que también es muy relacionado, está muy relacionado o muy parecido con el Google Form. También arrojan esa información estadística para facilitar la recuperación. Por eso se dice que es mejor que sea medible y cuantificable, que sea en números, en porcentajes, para poder entonces desarrollar la interpretación estadística, ¿sí? Ahora, con respecto a las guías de entrevistas, ustedes pueden diseñar entrevistas también para recolectar información. Pero ¿cuál es el problema de las entrevistas? Tenemos que hacerlas de una manera estructurada. Porque si la hacemos semiestructurada o de pregunta abierta, no podemos sacar información estadística. Tiene que ser siempre una entrevista supremamente detallada, ¿sí? Preparar esas entrevistas. Grupos focales que orientan hacia la obtención de información relevante, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Cuando hablamos nosotros de las entrevistas y de los protocolos de observación, yo pienso que yo tengo que capacitarlos a ustedes, porque ustedes son los que van a observar a la comunidad. Pero todos tenemos que observar las mismas conductas. Todos tenemos que calificar las mismas conductas. Cuando yo no capacito a los observadores, entonces una persona observa una cosa, otra persona observa cosas diferentes, y la idea es de que todos estemos hablando el mismo lenguaje, que podamos estar haciendo una lista de chequeo, ¿sí? En donde dice cumple o no cumple, levantó la mano, no, o sea, en esa estrategia observacional estamos necesitando recolectar la información, pero que esa información sea clara y que sea la que realmente necesitamos evaluar. ¿Ven? Entonces, por eso dice ya que deben existir protocolos de observación. Si se usan observaciones, hay que desarrollar un protocolo. Entonces yo les entrego a cada uno de ustedes, después de capacitarlos, ese protocolo de observación. Y ustedes necesitan seguir ese protocolo. No siguen otro diferente o si no se daña la información, se daña la recopilación de datos, ¿sí? Entonces, ese protocolo, desarrollar un protocolo que detalle qué se debe observar, cómo registrar esa información y cuándo hacerlo. Por eso, antes de comenzar a intervenir, todo eso tiene que estar muy bien establecido en el cronograma de actividad. Entonces yo voy a capacitar al grupo de observadores, que son ustedes, por ejemplo. Entonces yo debo estar seguro, debo tener al grupo de personas que va a hacer la observación
y les voy a decir cómo lo tienen que hacer. Y hacemos unos talleres, hacemos unas actividades a manera piloto para poder determinar si ustedes comprendieron lo que tienen que observar o no. Una vez, cuando yo estoy seguro que ustedes comprendieron la tarea, salen entonces al campo de trabajo, ¿sí? A la acción misma de obtener la información. ¿Sí? Entonces, ahí estaremos hablando de esos protocolos de observación. Pero como les digo, la idea es capacitar a la gente. Deben capacitar a todo el equipo responsable en la recopilación de datos para que entienda la importancia de los indicadores, ¿sí? Y la metodología de recolección. Lo estamos haciendo por medio de entrevistas, de encuestas, de cuestionarios, de observaciones, pero todos tienen que hablar el mismo lenguaje, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos consistencia en la recopilación de esos datos, ¿sí? ¿Por qué pasó? ¿Hay un problema? Quiero que veamos. Está para peligroso. Sí. Sí, sí. Bueno, ok. Entonces, todos los recogedores de datos o los que están recopilando los datos deben seguir el mismo protocolo, que era lo que yo les estaba diciendo, de la, por favor, no se me extraigan, de la, seguir ese protocolo para que podamos recolectar esa información de una manera más precisa. Bueno, entonces por eso necesitamos capacitar al personal. Entonces, en la implementación de recolección de datos, lo que hacemos nosotros es el superior de recolección, cuándo y en qué frecuencia se recogerán estos datos. Al inicio del proceso, en la mitad del proceso, finalizando, o en las tres opciones, en los tres momentos, ¿no? Diariamente, semanalmente, mensualmente. El uso de la tecnología tiene que ver con las aplicaciones móviles o los software que están, que facilitan la entrada y el análisis de datos en tiempo real. Digamos que estos son alternativas, ¿sí? Que se pueden utilizar para el análisis de la recolección de datos. Pero lo cierto es de que nosotros debemos tener todo esto bien establecido en el cronograma de actividad. Bien. En las herramientas de análisis, cuando hablamos nosotros de estos análisis de datos, estamos hablando de que utilizamos el Excel o lo que tiene que ver con este sistema de estadística que te ofrece el SPSS, que es un sistema estadístico muy avanzado que permite entonces el análisis y nos está arrojando, háganse cuenta, un Excel, pero pues de una manera un poco más avanzada, que nos permite a nosotros obtener gráficos, tablas y otros formatos visibles que nos van a permitir hacer posteriormente el informe. Porque lo que ustedes necesitan entregar en el informe es la visualización de los resultados. Después de toda la intervención que ustedes han venido haciendo, ustedes van a entregar una parte de su trabajo en donde están las estadísticas, en gráficas, en números, en pasteles, en histogramas, ¿sí? Que les va a permitir a ustedes hacer posteriormente el análisis. Y eso es a lo que yo me refiero. Ustedes tienen que hacer un informe, documentar muy bien su proyecto, ¿sí? En donde se habla del registro del proceso, documentar todo el proceso de recolección de datos, herramientas utilizadas y hallazgos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada actividad que ustedes tengan deben de tener evidencias, como las actas, las listas, el material fotográfico, ¿sí? Las encuestas de satisfacción, por ejemplo, es lo que necesitamos obtener. Y en el informe de resultados tenemos que elaborar informes que presenten los resultados
con relación a los indicadores establecidos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos nosotros de qué expectativas yo tengo con respecto a este proyecto? Que vamos a llegar a un 90% de éxito. ¿Con esos indicadores lo estamos logrando o no? Entonces, aquí lo que estamos planteando es, en relación o con relación a los indicadores establecidos, y que se ofrezcan recomendaciones basadas en los hallazgos. O sea, esas recomendaciones lo que pretende es como ajustar o mejorar la participación o la intervención que hacemos nosotros como parte del proyecto. ¿Sí? Digamos, Usted nos está hablando de estadísticas, indicadores y demás. sí, Nosotros se supone que en el proyecto que le vamos a presentar es para vender la idea a una entidad de que nosotros podemos hacer, ¿verdad? ¿Sí? Como nosotros podemos actuar. Pero entonces, su merced está diciendo los datos de la recolección y todo eso, pero entonces nosotros lo proponemos como lo que se espera. Sí, la proyección, porque es que, pues digo yo, para nosotros ponernos a hacer 20 encuestas, no. Exactamente. Es eso. O sea, digamos que todo esto es como lo que se tendría que trabajar. Ustedes diseñan una encuesta, no es que ustedes la apliquen. Tendríamos que maquillar esas encuestas, ¿no? Pero ustedes sí muestran, esta es la encuesta pre, la intervención y la encuesta post, ¿sí? Y ustedes obviamente dicen, aplicamos 250 encuestas, ¿sí? Y los resultados son estos, ¿sí? Pero no es, o sea, no la apliquen pues porque no tenemos el tiempo. Pero entonces lo que se espera, puede decir, se espera, digamos, que en la población, en un sector haya 1000 habitantes, de los cuales un 20% asista a la primera charla. No, asistió. O asistió. Asistió. O sea, es Es ficticio, ¿no? ¿Sí? es ficticio, pero de igual manera no que llenar encuestas. Claro. Simplemente eran un porcentaje y un valor. Exactamente, no, exactamente. ¿Sí? Digamos, si ustedes quisieron, digamos, uno de los, a ver, jóvenes, uno de los objetivos es mejorar la relación entre los papás y los hijos adolescentes que están metidos en las redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso vamos a diseñar una encuesta y esos indicadores, después de que intervenimos, los resultados son estos. O sea, mejoramos la relación, mejoramos la comunicación o no. Lo que entonces toca hacer primero lo que se espera y después aplicarlo. Hacerlo como si Como si se estuviese actuando. Sí, como si se estuviera actuando. Bueno. Digamos que sí, digamos que pues no podemos hacerlo de una manera completa, pues porque en 20 sesiones no lo podemos hacer. Esto es de mucho trabajo que se puede tomar 1, 2 años, 3 años y no lo alcanzamos. ¿Sí? Pero lo que ustedes sugirieron para mejorar la calidad de vida impactó. Digamos, la concientización que ustedes quieren impactó en la población, objeto de estudio o no. ¿Sí? Dependiendo, ustedes pueden colocar lo que ustedes hicieron impactó por ciertos resultados, por cierta intervención, porque realmente fue algo significativo, ¿ven? Pero pues obviamente no lo podemos aplicar al 100%. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en la retroalimentación? Cuando hablamos del feedback, ¿qué debemos hacer cuando estamos avanzando en un proyecto? Pues retroalimentar los avances, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el proyecto? Cuando nosotros vamos en el camino del proyecto, tenemos que hacer retroalimentación con respecto a las responsabilidades que tenías tú, a la responsabilidad que su jefe tenía,
Entonces vamos a retroalimentar con respecto a lo que se ha obtenido, lo que se ha ganado, para poder generar ajustes, cambios para mejoría. O sea, la mejoría se necesita alcanzar en un 90%. Entonces vamos a retroalimentar en dónde están las falencias que de pronto se pueden estar presentando. ¿Sí? Bueno, ahora, en estas etapas del monitoreo, cuando hablamos nosotros del proyecto, vamos a monitorear, es decir, qué tanto vamos avanzando en el proyecto. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y retroalimentación. Digamos que esto es lo que yo les he explicado ahorita. ¿Sí? Planificación, ustedes ya lo han planificado. ¿Sí? Ejecución, ustedes ya están desarrollando las estrategias para llevarlas a cabo. El seguimiento, bueno, entonces ahí es cuando ustedes empiezan a recolectar esa información para poder determinar si ha sido buena, regular o mala. ¿Sí? La evaluación también, ahí estamos, el seguimiento y la evaluación van como muy de la mano, y la retroalimentación para hacer los ajustes necesarios. Miremos eso. En la planificación, usted ya tiene sus objetivos claros del proyecto. ¿Sí? Seleccionar indicadores de éxito. Por eso siéntense ustedes a pensar cuál es su proyecto y cómo ustedes te quieren impactar. ¿Cuáles son esas necesidades de la población? Entonces, eso ya lo tienen ustedes y ya ustedes establecieron los objetivos. ¿Sí? Seleccionar indicadores de éxito. ¿Cuál sería el indicador de éxito de ustedes? De éxito, digamos, la encuesta de conocimiento cada vez que se terminen las actividades. Eso es un indicador de éxito. Pero para que ustedes identifiquen que es un indicador de éxito, ustedes tienen que tener una encuesta antes de. Porque tienen que comparar, estaban en el 20% de conocimiento, ahora están en un 90%. O sea, tocaría uno antes de... Por eso les digo que es un pre y post. ¿Sí? ¿Claro? Y establecer el cronograma de actividades. Necesitamos que ese cronograma de actividades sí o sí se lleve a cabo. ¿Sí? Ficticiamente, obviamente. ¿Sí? Pero se tiene que colocar quién es la persona responsable, más o menos lo que ustedes porque demostraron de tal fecha a tal fecha que se va a hacer. Y acuérdense que tienen que mirar la parte financiera, es decir, cuánto ustedes tienen que invertir en esa parte. ¿Y eso se tiene que colocar, profe? ¿Qué? ¿La parte financiera? Sí, claro, ese análisis financiero, o sea, ustedes para poder hacer para cumplir las actividades, ustedes tienen que decir cuánto personal van a contratar, cuántos profesionales, cuántos técnicos tienen que viajar o no, van a separar un salón comunal o van a utilizar el salón rojo del hotel de Dama, no sé, ¿sí? Tienen que generar, digamos, un presupuesto, exactamente. El material de apoyo, las hojas, las carpetas, Todo lo que no vayan necesitando. todo lo que ustedes, para cada proyecto, exactamente, para cada proyecto de ustedes. ¿Sí? Entonces, ustedes están implementando actividades planificadas, y eso ya lo tienen ustedes claro. Roles y responsabilidades de los participantes que están liderando el proyecto, tanto técnico como profesional, como operativo, como logístico, pero cada uno tiene un rol específico. ¿Ven? La recolección de datos para ese seguimiento, que es lo que hemos estado hablando, pero la idea es que se vaya generando ese tipo de estrategias de ejecución. ¿Sí? La herramienta del monitoreo, pues es lo que estábamos hablando ahorita, de las cuestionarios, de las encuestas, la observación directa, muy bien establecida con los diferentes protocolos y un informe de avance. Cada persona responsable tiene que dar un informe de avance, qué tanto hemos avanzado, qué porcentaje hemos mejorado, pero pues estamos hablando de ese monitoreo. Bueno,
Posteriormente, hablamos de ese seguimiento de actividades. Estamos hablando de monitorear las actividades. Entonces, estamos hablando que hay dedito arriba, quiere decir que se están cumpliendo, o dedito abajo, quiere decir que no se están cumpliendo. Ese seguimiento de actividades. ¿Ven? Entonces, como estamos determinando que nuestro proyecto se va a llevar a cabo en 2 años, entonces tenemos que hacer una evaluación periódica del progreso del proyecto. Bueno, entonces usted lo puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses, cada 8 meses. Eso es a criterio de ustedes, pero se tiene que establecer eso. Identificación de las desviaciones en el plan. O sea, son como los factores externos que de pronto nos dilató un poco el proyecto. ¿Sí? Nos lentificó el proyecto. ¿Ven? Porque de pronto no hicimos un estudio financiero previo, o porque lo hicimos de una manera incorrecta. Entonces hay que especificar qué fue lo que pasó, porque para tal fecha se tenía que tener ya desarrollado este plan, y resulta que no hemos llegado a donde deberíamos haber llegado. ¿Por qué no se llegó a eso? Bueno, y para eso se tienen que hacer reuniones, y dentro de esto están el plan de actividades. Cada cuánto vamos a hacer una reunión, ¿no? Frecuencia y formato de las reuniones, agenda estándar, es decir, revisión de actividades, análisis de problemas, planificación futura. ¿Ven? Importancia, nuevamente, de la comunicación abierta para poder determinar lo que no se ha logrado y lo que sí se ha alcanzado a llevar a cabo. Todo esto tiene que ver con esa monitoreo como tal. En esta retroalimentación, ustedes cómo harían una retroalimentación. ¿Cómo la harían? O sea, la harían grupal. La harían grupal. ¿Y cómo empezarías la retroalimentación? Como tú lo dices, porque cada uno tiene su rol, pues debería dar, digamos, un reporte de avances o resultados, y se miraría si vamos por buen camino, si hay que mejorar, si hay que cambiar, digamos, las dinámicas, o si vamos bien. Ok. ¿Y cómo creeríamos que vamos a impactar a los que escuchan la retroalimentación? Si lo hacemos en grupo. Pero los avances. La pregunta sería, esa retroalimentación sería con toda la comunidad. No, con los del proyecto, con los del proyecto. Y con los estados también. Ok. A lo que quiero referirme es de que la retroalimentación hay que hacerla de una manera muy empática. ¿Sí? La retroalimentación, si lo hacemos grupal, entonces hay que ser muy asertivo para decir lo que se ha hecho y lo que se ha hecho mal, o lo que se ha hecho bien. ¿Sí? Si lo hacemos individual, ¿sí? Podría entonces generarse, digamos, como que lo que estamos logrando, en esa retroalimentación es pues mejorar lo que necesitamos mejorar, una retroalimentación, ¿sí? Pero yo, bueno, claro que esto es cuestión de liderazgo como tal, porque yo puedo ser un líder pues como muy punitivo, ¿no? Muy castigador, y entonces no me importa irme encima de una persona y tratarla mal, y usted no hizo esto, usted no logró esto, por su culpa no hemos logrado el objetivo. Pues obviamente, pues eso va a generar un impacto muy fuerte, ¿sí? Por eso se habla acá de que la retroalimentación la podemos hacer verbal o escrita. Bueno, lo anónimo de pronto no tiene ningún significado allí, ¿sí? Pero si yo le entrega un informe escrito, y ese informe pues habla de que se ha alcanzado un 20%
bajo su responsabilidad, entonces yo le coloco, lo espero en mi oficina para poder hablar de esa retroalimentación o para poder hablar de esos resultados. ¿Ve? Entonces, si ya la persona se va a aliviar un poco y va a generar entonces como una actitud un poco más positiva. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo? Sí, hay veces que no es culpa ni siquiera del profesional o de los colaboradores que uno tiene a cargo, sino específicamente del plan de gestión que uno tiene, del programa que uno tiene. Si me entiende, cuando se trabaja, digamos, en varios sitios y todos se aplican en lo mismo, sin definir las necesidades, pues obviamente la culpa no la va a tener el profesional. ¿Sí? Probablemente puede ser el plan estratégico dimensional como lo hacen planear, hacer, verificar y actuar. Claro, pero la problemática estaría de que cuando la persona está en esa coyuntura que se plantea, ¿sí? Quiere decir de que desde antes no se generaron claramente las responsabilidades de esa persona. Si su merced se refiere a que la persona de pronto no se le explicó lo que tenía que hacer o se le explicó mal, pues de ahí en adelante todo va a estar mal hecho. Por eso, todas esas reuniones para hablar de la ejecución como tal, tiene que estar muy bien clara, o sea, muy precisa, muy relacionada con los objetivos específicos, para poder entonces obtener buenos resultados. Pero la idea es de que sí se genere como ese enfoque constructivo para que la gente de pronto no se impacte negativamente o no se desmotive, ¿cierto? Pero pues obviamente tampoco podemos ser la madre Teresa de Calcuta, no podemos ser solamente corazón y que se pierda el proyecto. O sea, si hay que llamarle la atención, que se le llame la atención, pero de una manera asertiva, ¿sí? Orientado a encontrar la solución. Bien. La presentación de los resultados. Ustedes tienen que generar, comparar resultados de los objetivos iniciales, por eso hablaba del pre y el post con respecto a este tema, identificación de las lecciones aprendidas, y eso depende de cada proyecto que ustedes estén trabajando, ¿sí? Del objetivo que ustedes estén trabajando. Cada uno de ustedes planteó un proyecto y con base en eso, ustedes hablan de la identificación de las lecciones aprendidas. Lo que ustedes querían, aprendieron a manejar un poco la discriminación con respecto a la comunidad, aprendieron con respecto al de ustedes con el de trastornos alimenticios, el de la eutanasia, o sea, ¿qué se aprendió? Realmente fue, y ahí es cuando determinamos que el proyecto fue de gran impacto o no. ¿Okay? Documentación de éxitos y de acciones de mejora, ¿no? También tendríamos que entrar en eso. Ya, creo que eso ya lo dije. Para el jueves, bueno, mañana nos vemos virtual, ¿no? Por las TIC. Mañana me voy a reunir con cada grupo para que me muestre sus actividades, para que me digan ustedes cómo lo están trabajando o cómo las van a trabajar. Si no las tienen, pues las deben de ir adquiriendo en la reunión de mañana. ¿Sí? Porque el jueves me tienen que presentar ese tema de las actividades ya acá en clase. El jueves sería que la segunda presentación o solamente una actividad. No, digámoslo como el segundo parcial, la segunda entrega. La primera entrega fue la presentación. ¿Y cuándo sería el trabajo final? Digamos, estamos hablando. También es que el bebé solamente pide que no se dé Programa, actividades responsables, la parte del presupuesto, bueno, todo eso. ¿Y qué más se llama? ¿Los juguetes? Sí. Entonces el jueves se va a Estamos hablando de que nosotros terminamos clases
Prácticamente estaríamos hablando de que el 9, el 10, no, eso es antes de yo creo que el 9, 10 y 11. El 21, porque el 20 es un domingo. En el 21 nos vamos a encontrar para entregarles sus notas. El 21 después de Semana Santa, me parece muy curioso. 9, 10 y 11. Si ustedes no vienen a estudiar, Toda la semana solamente pues, ustedes no vienen. El contrato laboral. Me gusta escuchar porque adoran la universidad de ustedes, quieren la universidad, eso es pertenencia y pertenencia. 9, 10 y 11 serían esos 3 días para la presentación de su proyecto, con estadísticas y todo ello. 9, 10 y 11. Yo hablaba pero en un salón. Entonces tenemos que trabajar acá con ustedes. Usted, ¿quién va a venir mañana presencial? Yo creo que Por eso les digo, yo voy a trabajar con ustedes mañana es virtual, ¿sí o no? Entonces mañana yo me reúno, los coloco en sala de espera y les voy diciendo entra el grupo de Francisco. El grupo de Francisco terminé, chao, y sigo con el grupo de María Eugenia. Sí, así. Bueno, si hay personas que deseen venir acá, pues acá no trabajamos. Pero pues obviamente estamos hablando de que va a ser virtual. Bueno. Nos veremos mañana, muchachos. Espérese. La lista, oye. Préstame un lápiz, por favor. Gracias. Decimos que la lista Castillanto. Muy bien. Paula Colorado. Andrés Contreras. Adriana Cruz. Andy Díaz. Paola Andrea Dueñas. Laura Valentina Galvis. Angelita Luz García. Laura González. Tatiana Marín. Catalina Martínez. Catalina Martínez. Las dos niñas. Georgie. Francisco. Catalina Núñez. Diana Otálora. Paola Andrea Parra. Paola Andrea Parra.
Jessica Peña. Graciela Peña. Nicole Ramírez. Jennifer Rincón. Héctor Orlando. Juan David. María Eugenia. Magali Soto. Jessica Romero. Sofía Ortega. ¿Cuál es tu nombre? Venga, anota su nombre. Y ustedes ya le dieron respuesta al cambio de jornada. Ya aproveché. Sí, haciendo la empresa, en la casa que ¿Para qué va aquí? Ya, sí, se nos va a ver como no, pero que precisamente que el problema no son los que ustedes yo creo que no me lo han los jueves enunciaron a las 7 de la noche. En serio, qué coincidencia, mía. No, en serio, ah,